atrevo a decir si es mayoritaria o no. Lo que sí es que la que está convencida de eso es muy activa, digamos, es muy activa en términos de generar o intentar generar opinión a través de las redes o de cualquier tipo de medios, ¿no? No me atrevo a afirmar si es mayoritaria o no es mayoritaria, no lo sé. Es una cosa que quisiera y probablemente vamos a montar una investigación en esa línea, en ese derecho, para ver un poco de verdad cuánto hay en eso, es decir, cuánta gente o cómo está eso distribuido en la sociedad venezolana respecto de ese tema. Porque fíjate, hay un dato histórico. Después del año 2004, cuando ocurre el referéndum, que después de ese contundente resultado en el 2004 se dijo un sector, en aquella época mayoritario de la oposición, dijo que había fraude y que iba a presentar las pruebas. Y el señor Henry Ramos Alup dijo que, conoce bien la historia, Sí. dijo que En 24 horas. presentaba las pruebas y hoy, ¿cuántos años? ¿Tú qué sabes? 11 años, 20 años más tarde dijo, no, eso no fue verdad. Eso no fue verdad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, tú a partir de ese momento, si uno revisara lo que se publicó en ese contexto, comenzó a generarse en Venezuela en un sector de la población que además sobre el cual había ya un trabajo en términos de construir una visión del mundo donde el triunfo de un candidato presidencial en el 28 como Hugo Chávez significaba que Venezuela se iba a fracturar, se iba a romper, se iba a acabar. Entonces, claro, a partir de ahí comenzó a crecer en la población más o menos, lo medimos muchas veces o lo intentamos medir, casi que un 30%, y llegó a estar incluso en niveles un poco más altos de venezolanos que no creían en el Consejo Nacional Electoral, no importa lo que el CNE dijera. Es decir, no importa lo que diga. Y entonces eso generaba una cierta disonancia, porque entonces, por ejemplo, en el 2005, que hubo elecciones regionales, hubo algunas gobernaciones que la oposición la ganó. Entonces yo no creo en el CNE, pero cuando el CNE dice que gana un candidato con el que yo soy afín, me quedo callado. Es decir, tengo que de alguna manera resolver esa disonancia cognitiva, porque bueno, si no creo en el CNE, ¿por qué voy a creer cuando gana un candidato que a mí sí me gusta o porque yo voté? Y eso ha venido ocurriendo desde esa fecha sistemáticamente para acá. Entonces, claro, le han hecho un daño enorme a la institución del voto como elemento para la resolución de los conflictos de una sociedad democrática. Le han quitado peso, le han quitado valor, lo han convertido en una moneda de uso para lo que yo quiero en términos de mi proyecto, no importa si tiene que ver o no con la democracia o con la imposición de autoritarismo. Y eso le ha hecho mucho daño a la sociedad venezolana. En el 2018 fuimos a una elección presidencial y ahí una parte de la oposición también dijo que no iba, que no concurría. Otra parte fue. Desafortunadamente, una de las partes que fue, y yo siempre lo he dicho, yo creo que desafortunadamente ese candidato, Henry Falcón, le hizo también mucho daño, precisamente a construir una oposición a quienes estaban en el gobierno, porque fue a una elección y si cantó fraude, ese quizás fue el peor, porque eso lo cantó antes que dieran los resultados. Y desde el 2015 ha habido un sector de la oposición que siempre llamó a no votar, a no participar, a decirle a los venezolanos 1.000.000 de veces que el voto no servía para absolutamente nada, para cambiar este país no servía el voto. Bueno, si no sirve el voto... Una gran contradicción, claro, Germán, porque ellos acababan de ganar, ese sector que hizo esa declaratoria contra el voto, acababa de tener su mayor victoria en toda la historia del siglo XXI. Claro, cuando ganan la Asamblea Nacional en el 2015, es su mayor victoria, que luego en mi opinión, hacen un uso de ella terrible, porque la devalúan en muy pocas horas o en muy pocos meses a partir de enero. Pero fíjate, desde el 2015 comenzaron a decir eso. Por primera vez, desde el 2015 para acá, en esta última elección, todos los sectores sí llamaron a votar, pero con una diferencia, que yo creo que es importante destacar. Un sector de la oposición llamó de verdad a votar, a participar en una campaña, y tenía sus candidatos. Y otro sector llamó a ir a la elección, pero no llamó a resolver el conflicto político por la vía electoral. Y además lo digo de manera explícita, ¿no? Cuando tú vas a una elección y 15 días antes, tu comando de campaña dice, nosotros no vamos a reconocer el resultado, sino el que digan nuestras actas. Yo que soy muy futbolero, le decía en estos días a un amigo, bueno, eso es como ir a jugar un partido de fútbol, y bueno, no, el árbitro yo no lo reconozco, yo me llevo mi propio árbitro, ¿no? O sea, si el árbitro dice que esto es gol, para mí no es gol, así que eso es casi que una locura. Y sin embargo convocaron, y la gente asistió
y la prepararon para semejante proceso. Mira, independientemente del resultado del 28, para no entrar, para tratar de que la gente lo escuche a uno y se ponga en la posición de tratar de razonar. Supongamos que el resultado electoral no es el que dijo el CNE. Incluso vamos a suponer ese escenario. Supongamos por un segundo ese escenario. Incluso la reacción frente a lo que ocurrió el 28 es absolutamente irracional. Porque si tú preparaste a la gente y le dijiste durante tu campaña electoral, diga lo que diga el CNE, el resultado es el que yo tengo, y luego pasa lo que pasa, donde además ni siquiera vas y presentas el supuesto resultado que tú tienes cuando te dan la oportunidad de presentarlo, y sin embargo la gente sigue pensando. Hay un sector de la población, insisto, yo no quiero entrar si o no mayoritario, no lo sé, no me atrevo a emitir un juicio sobre eso en este momento. Independientemente de eso, entonces no vas y no presentas ningún elemento de prueba, ninguno. ¿Sí? Y bueno, eso es ir al partido de fútbol, el árbitro pitó gol, y yo digo, no es gol, y sigo jugando, o sea, ni siquiera voy a sacar la mitad de la cancha. Eso genera una especie de neurosis en la sociedad. Es decir, aquí hay un sector de la sociedad venezolana que yo creo que le han hecho muchísimo daño en su proceso de integración en lo que es la vida en comunidad, porque al final, insisto, la vida en comunidad, la vida social, la vida política es conflictiva, es contradictoria, tiene dificultades. Bueno, tantas dificultades tiene que si uno revisa la historia de la humanidad, son más las épocas en que hemos estado resolviendo los problemas por la fuerza que por este invento que tenemos de tratar de entender. Entonces, eso es un hecho evidente, no hay que destacarlo más. Pero entonces, los esfuerzos que se han hecho en Venezuela por producir cambios en el marco de un ambiente donde haya confrontación ideológica, política, democrática, y que sean los ciudadanos con su voto los que decidan, pues se le ha hecho mucho daño desde esa perspectiva de convertir ese proceso no en un proceso para dirimir las diferencias, sino en un proceso para imponer desde antes de que ocurra cualquier resultado, porque eso siempre ha pasado, insisto, del 2000 para acá, imponer una visión del país. Y yo creo que eso es lo que hay que resolver. Ahora, Germán, fíjate. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.